La esposa humillaba al marido y lo obligaba a cocinar para sus suegros. Pero ellos no imaginaban lo que estaba por suceder. El plato de cerámica se estrelló contra la pared del comedor, deshaciéndose en 1000 fragmentos mientras Rodrigo retrocedía instintivamente, cubriéndose el rostro con ambas manos. Los gritos de Camila retumbaban por toda la casa como el rugido de una fiera desatada, y cada palabra se incrustaba en él como cuchillas envenenadas. El hombre sintió el sabor metálico de la sangre en su boca mientras las lágrimas amenazaban con salir, pero sabía que no podía darse el lujo de llorar. No ahora, no cuando los padres de ella llegarían en 3 horas y todo debía lucir impecable. Pero volvamos al inicio de esta historia, querido lector. Desde donde sea que nos acompañes, ya sea desde Argentina, España o cualquier rincón del planeta, nos emociona saber que nuestras narraciones llegan hasta ti. La mañana había comenzado con una promesa distinta para Rodrigo Salazar. Eran las 6:30 cuando abrió los ojos en la habitación que compartía con Camila desde hacía 5 años. Justo ese día se cumplía su aniversario de bodas. Una fecha que en el pasado lo llenaba de ilusión, pero que ahora lo enfrentaba a una realidad que prefería ocultar tras sonrisas forzadas y silencios estratégicos. Se incorporó lentamente en la cama, sintiendo esa tensión familiar en los músculos del cuello, la huella invisible del estrés constante. Camila ya no estaba a su lado. Había salido temprano rumbo al bufete de abogados donde trabajaba, dejando apenas el aroma de su perfume y las sábanas revueltas como testigos de su presencia nocturna. Rodrigo caminó descalzo hasta el baño, evitando mirarse al espejo. Sabía lo que vería allí, un hombre de 36 años que había perdido el brillo en sus ojos verdes, que había cambiado su sonrisa espontánea por una mueca calculada, que había aprendido a moverse en silencio para no despertar la ira de su esposa. Pero esa mañana quería creer que las cosas podían ser diferentes. Era su aniversario. Mientras se cepillaba los dientes, permitió que su mente viajara hacia recuerdos más felices. Recordó cuando conoció a Camila en la universidad, cuando ella era esa joven carismática que estudiaba derecho y él perseguía su sueño de ser ingeniero civil. En aquellos días, ella lo hacía reír con sus ocurrencias, lo llenaba de gestos románticos y parecía interesarse genuinamente en sus proyectos. ¿Cuándo había comenzado el cambio? ¿Cuándo se había transformado en esa mujer que lo veía como una posesión más que como un compañero? Bajó a la cocina con la esperanza de preparar un desayuno especial. Había comprado ingredientes para hacer los tamales de pollo que a ella tanto le gustaban, esos que su padre Julián solía preparar y que Camila siempre recordaba con nostalgia. Pensó que tal vez, solo tal vez, el gesto podría suavizar su carácter y recordarle por qué se habían enamorado. Mientras calentaba la manteca en la olla y comenzaba a preparar la masa, escuchó el sonido familiar de las llaves en la puerta principal. Camila había regresado temprano y por un instante Rodrigo sintió una chispa de esperanza. Quizás ella también recordaba la fecha especial. Camila entró a la cocina como un vendaval, con el ceño fruncido y los labios apretados. Su vestido azul estaba impecable, pero su expresión delataba una frustración que Rodrigo conocía demasiado bien. Él se giró hacia ella con una sonrisa cautelosa, sosteniendo la cuchara de madera como si fuera un escudo invisible. «Buenos días, amor», dijo con voz suave. «Te estoy preparando tamales como te gustan. Es nuestro aniversario y pensé que podríamos». «No me vengas con tonterías», Rodrigo lo interrumpió bruscamente. «En el bufete tuvimos problemas toda la mañana por culpa de unos contratos mal redactados. Lo último que necesito es que me recuerdes fechas sentimentales». El corazón de él se encogió, pero mantuvo la sonrisa. «Solo pensé que podríamos celebrar un poco. Han sido 5 años desde que nos casamos, Camila. Es importante para mí». Ella lo miró con esa expresión que él había aprendido a temer, esa mezcla de desprecio e irritación que precedía los momentos más oscuros de su matrimonio. «Importante para ti. Siempre se trata de lo que es importante para ti, ¿verdad? ¿Y lo que es importante para mí? Mi trabajo, mi familia, mi reputación.
Rodrigo sintió que el aire se espesaba en la cocina. Claro que me importa lo que es importante para ti, murmuró. Solo pensé que tal vez podríamos salir a cenar esta noche como hacíamos antes. Nada muy caro. Tal vez a ese restaurante que nos gusta cerca del centro. El rostro de Camila se transformó por completo. Sus ojos se estrecharon y su mandíbula se tensó de una manera que Rodrigo reconoció como la antesala de la tormenta. Salir a cenar. Por supuesto, gastar dinero que no tenemos en tus caprichos románticos mientras yo me mato trabajando para mantener esta casa, escupió Camila con desprecio. No es un capricho, Camila, respondió Rodrigo con voz temblorosa. Solo quería que pasáramos tiempo juntos en nuestro aniversario. Pues qué bueno que lo mencionas, porque ya tengo planes para esta noche, lo interrumpió ella con frialdad. Llamé a mis padres y a Lucía. Van a venir a cenar aquí a las 8, así que más te vale que prepares algo digno y que no me hagas quedar en ridículo con tu comida. Rodrigo parpadeó, procesando la información. ¿Tus padres esta noche? Pero, Camila, no tengo nada preparado. Si me hubieras avisado antes. Ahora es mi culpa, ¿verdad? Lo cortó ella con ironía. No puedo invitar a mi familia a mi propia casa sin pedirte permiso. Eres mi esposo. Se supone que debes estar listo para estas cosas. La tensión en la cocina era palpable. Rodrigo podía sentir cómo la situación se deterioraba rápidamente, como siempre ocurría cuando Camila se sentía cuestionada. Tienes razón, dijo él, tratando de calmar las aguas. No hay problema. Puedo preparar algo especial para don Julián y doña Teresa. Solo necesito ir al mercado. No vas a ir a ninguna parte, lo interrumpió ella con voz cortante. Vas a arreglártelas con lo que haya. Y más te vale que todo salga perfecto, porque si mi familia ve que no sabes cumplir tus obligaciones como esposo, vas a tener que responder por eso. Las palabras de Camila cayeron sobre él como una losa. Rodrigo sabía que en el refrigerador apenas había suficientes ingredientes para una cena sencilla, no para el banquete que ella esperaba. Camila, por favor, sé razonable. Si quieres que prepare algo especial para tu familia, necesito comprar ingredientes. No puedo hacer milagros con. No me digas que no puedes, lo interrumpió ella con furia. Esa es siempre tu respuesta para todo. No puedo. No sé. No tengo tiempo. Pareces más un niño inútil que un hombre casado. El insulto lo golpeó como una bofetada invisible. Rodrigo sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero sabía que mostrar debilidad solo empeoraría las cosas. No es que no pueda, Camila, murmuró. Solo trato de ser práctico. Si me das dinero para ir al mercado, puedo preparar algo realmente especial para tu familia. La expresión de ella se endureció aún más. ¿Dinero? Ahora también quieres que te dé dinero. ¿Para qué trabajas entonces? Tu sueldo de ingeniero no te alcanza ni para comprar comida. Rodrigo sintió una punzada de dolor en el pecho. Su trabajo en la constructora local le daba cierta independencia económica, pero Camila siempre encontraba la manera de minimizar sus logros. Mi sueldo lo usamos para los gastos de la casa, tú lo sabes. Y este mes tuvimos que pagar la reparación del auto y... Excusas, siempre excusas, explotó ella. Estoy harta de tus excusas para todo. Mi madre nunca le pedía dinero extra a mi padre para cocinar. Ella sabía cómo arreglárselas con lo que había. La mención de doña Teresa siempre era un golpe bajo. Camila idolatraba a su madre y constantemente comparaba a Rodrigo con ella, siempre encontrando que su esposo no daba la talla. Tu madre es una mujer extraordinaria, murmuró Rodrigo. Pero las circunstancias eran diferentes. ¿Diferentes? ¿Cómo diferentes? Mi padre ganaba menos de lo que yo gano ahora y mi madre siempre tenía la casa impecable y la comida lista. Nunca se quejaba, nunca ponía pretextos. Camila, por favor, no quiero pelear contigo en nuestro aniversario.
Solo quiero que tengamos una noche agradable con tu familia. Entonces más te vale que así sea, le dijo, acercándose peligrosamente. Porque como arruines esta noche, como hagas que yo quede mal frente a mis padres, te vas a arrepentir. La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Rodrigo conocía muy bien lo que significaban esas palabras. Sabía que Camila era capaz de cumplir sus advertencias, que su temperamento explosivo no distinguía entre lugares ni personas cuando se sentía humillada. Está bien, susurró él. Voy a preparar algo hermoso para tu familia, te lo prometo. Pero Camila ya no escuchaba sus palabras. Había comenzado a caminar por la cocina como una leona enjaulada, señalando defectos imaginarios en todo lo que veía. Mira este desastre, dijo señalando la olla donde se enfriaban los tamales. No puedes ni hacer un desayuno sin que parezca que pasó un huracán por aquí. Rodrigo miró la cocina con ojos objetivos. Todo estaba relativamente ordenado, apenas había usado una olla y un plato, pero sabía que contradecirla en ese estado solo empeoraría las cosas. Tienes razón, dijo con voz apagada. Voy a limpiar todo ahora mismo. Y otra cosa, agregó ella, girándose hacia él con esa mirada que presagiaba problemas. No quiero que le digas ni una sola palabra a mi familia sobre nuestros problemas matrimoniales. Como se te ocurra quejarte con mi madre o hacerme quedar como la mala de la película, te vas a arrepentir toda la vida. Yo nunca haría eso, Camila. Tu familia me importa mucho. Más te vale. Porque si detecto la más mínima señal de que estás tratando de ponerlos en mi contra, sí. Si veo que estás actuando como la víctima para ganarte su simpatía, vas a conocer una versión de mí que no has visto, advirtió Camila con voz helada. El miedo se instaló en el estómago de Rodrigo como un puño frío. Había visto suficientes facetas de su esposa para saber que siempre había una peor esperando. Entiendo, murmuró él. ¿Entiendes qué? Entiendo que debo comportarme adecuadamente frente a tu familia y preparar una cena perfecta. Así me gusta. Y otra cosa, ponte algo decente. Nada de esas camisas que te hacen ver como un ingeniero frustrado. Quiero que luzcas como un esposo del que una mujer puede sentirse orgullosa. Rodrigo asintió en silencio, sintiendo como cada palabra de ella erosionaba un poco más su autoestima. Se quedó de pie en medio de la cocina, viendo cómo Camila subía las escaleras hacia su habitación, probablemente para cambiarse de ropa antes de regresar al bufete. Cuando finalmente se quedó solo, Rodrigo se permitió un momento de debilidad. Se sentó en una de las sillas de la cocina y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cuándo había permitido que su vida se convirtiera en esa caminata constante sobre cáscaras de huevo? Recordó al Rodrigo de 27 años que había caminado hacia el altar con un traje negro lleno de sueños y esperanzas. Ese hombre había creído en el amor verdadero. Había confiado en que Camila lo apoyaría y lo amaría por el resto de sus vidas. ¿Qué había pasado con ese hombre? ¿Dónde había quedado su fuerza, su valor, su capacidad de defenderse? Se secó las lágrimas y se levantó con determinación. No podía permitirse el lujo de la autocompasión. Tenía que preparar una cena que satisficiera las expectativas imposibles de Camila y al mismo tiempo mantener la fachada de un matrimonio feliz frente a don Julián, doña Teresa y Lucía. Revisó el refrigerador y la alacena con ojos de estratega militar. Tenía pollo, algunas verduras, arroz, frijoles y los ingredientes básicos para hacer tortillas. Podía preparar un mole poblano si conseguía los chiles necesarios, pero eso requeriría una inversión de tiempo y recursos que no tenía. Finalmente, decidió que haría pollo en salsa verde con arroz rojo y frijoles de la olla, acompañado de tortillas hechas a mano y una ensalada fresca. No era el banquete que Camila esperaba, pero sería una comida digna y preparada con esmero. Pasó las siguientes horas cocinando con la precisión de un cirujano y la ansiedad de un estudiante a punto de presentar el examen más importante de su vida. Cada movimiento estaba calculado, cada sazón probado múltiples veces,
cada detalle revisado hasta la perfección. Mientras las salsas se cocían a fuego lento y el aroma llenaba la casa, Rodrigo no podía sacudirse la sensación de que esa noche sería diferente a todas las anteriores. No sabía si mejor o peor, pero definitivamente distinta. El timbre de la puerta resonó por toda la casa exactamente a las 8 en punto y Rodrigo sintió que el corazón se le aceleraba como si hubiera corrido una maratón. Había pasado las últimas 2 horas maquillándose cuidadosamente para ocultar la hinchazón alrededor de su ojo derecho y el moretón que se extendía desde su pómulo hasta la mandíbula. El corrector había hecho su trabajo, pero sabía que bajo las luces del comedor cualquiera que lo mirara con atención podría notar las marcas de la violencia. Se alisó la camisa azul marino que había elegido después de probarse 3 opciones diferentes, todas rechazadas por Camila por diversas razones. Una era demasiado informal, otra demasiado seria. La tercera lo hacía ver descuidado. El azul marino había sido aprobado con un gruñido de resignación, lo cual en el lenguaje de su esposa significaba una victoria. Camila bajó las escaleras como si fuera la protagonista de una película, con una sonrisa radiante que Rodrigo no había visto en meses. Se había puesto su mejor vestido blanco y la falda de seda que reservaba para ocasiones especiales. Su transformación era tan completa que por un momento él se preguntó si no había imaginado la violenta confrontación de la tarde. «Mi amor, ¿puedes abrir la puerta? Yo termino de servir los vasos», le dijo ella con una voz melosa que contrastaba brutalmente con los gritos que había escuchado apenas unas horas antes. Rodrigo se dirigió hacia la entrada, respirando profundamente para calmar sus nervios. Al abrir la puerta se encontró con la sonrisa cálida de don Julián, quien lucía impecable en su traje gris oscuro, el mismo que usaba para las misas dominicales. Sus 65 años se notaban en las canas que bordeaban sus sienes, pero sus ojos conservaban la vivacidad de un hombre que había visto mucho mundo durante sus años como comerciante. «Rodrigo, hijo», exclamó doña Teresa antes de que su esposo pudiera hablar, envolviendo a su yerno en un abrazo que olía a perfume de gardenias y talco de bebé. La mujer de 62 años había vestido su mejor blusa de encaje blanco y una falda negra que le llegaba hasta las rodillas. El mismo atuendo que usaba para las celebraciones familiares importantes. Detrás de sus suegros venía Lucía cargando una botella de vino tinto y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. A sus 30 años, la hermana menor de Rodrigo había heredado los rasgos finos de su madre, pero su carácter era mucho más directo y menos dispuesto a los rodeos diplomáticos. «Feliz aniversario, cuñado», le dijo Lucía, estudiando discretamente el rostro de Rodrigo mientras le daba un beso en la mejilla. «Te ves muy elegante, aunque un poco cansado. ¿Has estado durmiendo bien?». La pregunta parecía inocente, pero Rodrigo detectó una nota de preocupación en la voz de su hermana. «Sí, solo he estado ocupado preparando todo para esta noche. Ustedes saben cómo es». «Quiero que todo esté perfecto», respondió con una sonrisa forzada. Don Julián se acercó para saludarlo con su característico abrazo paternal, pero cuando lo tuvo cerca, sus ojos se detuvieron una fracción de segundo más de lo normal en la zona donde el maquillaje era más espeso. No dijo nada, pero Rodrigo notó cómo su expresión se ensombreció ligeramente. «¿Dónde está esa hija mía?», preguntó doña Teresa mirando hacia el interior de la casa. «Seguramente se está arreglando para impresionarnos, como si no la conociéramos desde que nació». Como si hubiera escuchado su nombre, Camila apareció en la sala con los brazos extendidos y esa sonrisa que reservaba para las ocasiones públicas. «Papá, mamá, Lucía, qué gusto que pudieran venir en una fecha tan especial», dijo con voz cálida, acercándose primero a su madre, quien la recibió con el cariño incondicional que solo una madre puede ofrecer. «Mi niña, te ves preciosa y la casa huele deliciosa. Rodrigo ha estado cocinando todo el día, ¿verdad?». «Así es», respondió Camila, pasando su brazo alrededor de la cintura de Rodrigo en un gesto que a los ojos de la familia parecía amoroso, pero que para él se sentía como una cadena invisible. «Mi esposo es un cocinero extraordinario»,
aunque a veces necesita que le recuerde cuáles son las prioridades en un matrimonio. La frase cayó en el ambiente como una piedra en un estanque, creando ondas de incomodidad que todos sintieron, pero que nadie se atrevió a comentar directamente. Don Julián intercambió una mirada rápida con su esposa mientras Lucía fruncía el ceño casi imperceptiblemente. ¿Qué quieres decir con eso, hija?, preguntó doña Teresa con esa inocencia que las madres usan cuando presienten que algo no está bien. Nada importante, mamá. Solo que a veces Rodrigo se distrae con sus cosas del trabajo y olvida que su primera responsabilidad es su hogar y su familia. Rodrigo sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero mantuvo la sonrisa fija mientras conducía al grupo hacia la sala. Por favor, siéntense. Les voy a servir algo de beber antes de la cena. No hace falta que te molestes, hijo, dijo don Julián con gentileza. Podemos servir nosotros mismos. No, no, insistió Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rodrigo insiste en atenderlos personalmente. Es su manera de demostrar respeto hacia la familia, ¿verdad, amor? La pregunta sonaba como una orden disfrazada. Y Rodrigo la reconoció inmediatamente. Por supuesto, es un placer atenderlos. ¿Qué les gustaría tomar? Mientras servía las bebidas, Rodrigo pudo sentir cómo los ojos de Lucía lo seguían con una intensidad incómoda. Su hermana siempre había sido perceptiva, tal vez demasiado para su propio bien. Cuando se acercó para entregarle su copa de vino, Lucía lo detuvo suavemente por la muñeca. Rodrigo, ¿todo está bien? Pareces un poco nervioso. La pregunta directa lo tomó por sorpresa. Estoy perfectamente bien, Lucía. Solo quiero que todo salga perfecto para ustedes. Camila se acercó inmediatamente, como si hubiera detectado una conversación peligrosa desde el otro lado de la habitación. ¿De qué hablan mis dos personas favoritas? Lucía le dijo a Rodrigo que se ve nervioso, comentó doña Teresa. Tal vez deberíamos ayudarlo en la cocina en lugar de estar aquí sentados como reyes. No es necesario, mamá, respondió Camila rápidamente. Rodrigo tiene todo bajo control. Además, es nuestro aniversario y él quiere hacer esto por nosotros, ¿no es así, amor? De nuevo, esa pregunta que no era realmente una pregunta. Claro que sí. Me gusta cuidar de la familia, respondió Rodrigo con voz apagada. Don Julián había permanecido en silencio durante este intercambio, pero sus ojos observaban cada gesto, cada expresión, cada matiz en las voces. Como es bancario había desarrollado un instinto para detectar cuando los números no cuadraban, y en esa casa algo definitivamente no estaba cuadrando. Rodrigo, ¿por qué no nos cuentas cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó su padre. La última vez que hablamos mencionaste algunos problemas con los clientes nuevos. La expresión de Rodrigo se endureció ligeramente al recordar la frustración de esa mañana. Algunos clientes que no saben llenar correctamente sus solicitudes y después quieren que yo haga milagros para arreglar sus errores. Pero ya sabes cómo es esto, papá. Siempre hay gente que no entiende que el trabajo requiere responsabilidad y disciplina. Mientras hablaba, Rodrigo había comenzado a caminar por la sala con esa energía nerviosa que Camila conocía muy bien. Era la misma inquietud que precedía a sus explosiones de humillación, aunque frente a su familia la mantenía bajo un control férreo. Lucía, que había estado observando la interacción con creciente preocupación, decidió cambiar de tema. Rodrigo, ¿cómo van tus proyectos en la constructora? Recuerdo que el año pasado me contaste de ese diseño urbano que estabas preparando. El rostro de Rodrigo se iluminó por primera vez en toda la noche. La verdad es que este año he tenido un grupo de colegas muy talentosos. Hay un joven que acaba de ganar un concurso estatal de arquitectura y dos compañeros que están desarrollando un plan para un nuevo teatro comunitario. Camila lo interrumpió bruscamente. Sí, siempre está hablando de sus colegas. A veces se olvida de que también tiene responsabilidades en casa. Pero eso es maravilloso. Hija, dijo doña Teresa,
ignorando la interrupción de su hija. Un esposo que trabaja y contribuye al hogar es una bendición. Tu padre y yo siempre estuvimos orgullosos de que eligieras a un hombre inteligente y dedicado. La tensión en el rostro de Camila se intensificó. Por supuesto, mamá, pero también es importante mantener las prioridades en orden. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Lucía con una voz que comenzaba a mostrar irritación. Quiero decir que un matrimonio funciona mejor cuando cada uno conoce su papel. Yo trabajo para mantener la casa y Rodrigo se encarga de que todo funcione aquí. Don Julián se inclinó hacia adelante en su silla y por primera vez desde su llegada su voz llevaba un tono de autoridad. Camila, en mis 40 años de matrimonio con tu madre, he aprendido que un matrimonio exitoso se basa en el respeto mutuo y el apoyo. Tu madre trabajó cuando fue necesario y yo cociné cuando ella no podía. No se trata de roles fijos, sino de ser un equipo. Las palabras de su padre claramente molestaron a Camila, quien apretó los labios discretamente. Con todo respeto, papá, pero los tiempos eran diferentes. Hoy los hombres a veces se confunden y piensan que pueden descuidar sus obligaciones primarias. Rodrigo sintió que el aire de la habitación se espesaba. Sabía que estaba presenciando una confrontación entre dos generaciones de mujeres al azar y temía las consecuencias que esto podría traer para él más tarde. ¿Obligaciones primarias?, repitió Lucía con incredulidad. Camila, ¿estás escuchando lo que dices? Rodrigo es un profesional exitoso, no un sirviente. Nadie dijo que fuera un sirviente, respondió Camila con una sonrisa tensa. Pero sí creo que cuando un hombre se casa debe entender que su familia es su prioridad número uno. Doña Teresa había permanecido callada durante este intercambio, pero ahora su rostro mostraba una expresión de preocupación profunda. Has estado presionando mucho a Rodrigo, se ve muy delgado y esas ojeras. Mamá, Rodrigo está perfectamente bien. Solo ha estado un poco estresado porque quería que todo fuera perfecto para ustedes esta noche. Pero como si el universo quisiera contradecir sus palabras, en ese momento Rodrigo tropezó ligeramente mientras servía los aperitivos y la bandeja se tambaleó en sus manos. Aunque logró recuperar el equilibrio, algunos bocadillos cayeron al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se dirigieron hacia Rodrigo, quien se había puesto pálido y temblaba visiblemente mientras se agachaba a recoger la comida esparcida. Por Dios, Rodrigo, explotó Camila, y por un momento su máscara se resquebrajó completamente. No puedes hacer ni una cosa bien. La brutalidad del regaño tomó a todos por sorpresa. Don Julián se puso de pie inmediatamente mientras doña Teresa ahogaba un grito de shock. Lucía se movió instintivamente hacia Rodrigo, quien seguía en el suelo recogiendo los restos de comida con manos que temblaban incontrolablemente. Camila, ¿qué te pasa?, gritó Lucía. Fue solo un accidente. Pero el daño ya estaba hecho. La fachada de matrimonio perfecto se había agrietado y por esa grieta se filtraba la verdad que Rodrigo había estado tratando de ocultar durante tanto tiempo. Don Julián se acercó a su yerno y lo ayudó a ponerse de pie con una gentileza que contrastaba brutalmente con la agresividad de su hija. Hijo, no te preocupes por eso. Son aperitivos. Cuando Rodrigo levantó la cabeza para agradecerle, una lágrima había corrido por su mejilla, arrastrando parte del maquillaje y revelando la sombra púrpura que se extendía debajo de su ojo derecho. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los ojos de don Julián se fijaron en la marca con una intensidad que helaba la sangre, mientras doña Teresa se llevaba una mano a la boca en gesto de horror. Lucía simplemente miraba a su hermana con una expresión de asco y comprensión que lo decía todo. La tensión que se había apoderado de la sala siguió flotando en el aire como una nube tóxica mientras la familia se dirigía hacia el comedor. Rodrigo había logrado recomponerse superficialmente, pero sus manos seguían temblando mientras terminaba de servir los platos en la cocina. El aroma del pollo en salsa verde llenaba la casa,
mezclándose con el perfume de doña Teresa y el aire espeso de incomodidad que nadie se atrevía a nombrar. Don Julián ayudó a su esposa a sentarse en la silla que daba hacia la ventana, el lugar que tradicionalmente ocupaba en las cenas familiares. Lucía se acomodó frente a sus padres, dejando las dos sillas del extremo para Camila y Rodrigo. Era una distribución repetida en docenas de celebraciones anteriores, pero esta vez cada movimiento parecía cargado de significado. Rodrigo se había recuperado parcialmente de la humillación anterior, pero su sonrisa forzada no engañaba a nadie. Había vuelto a activar su modo de anfitrión perfecto, aunque las grietas en su fachada eran ahora demasiado evidentes para ignorarlas. Camila apareció desde la cocina cargando una bandeja con el pollo en salsa verde, seguida de cerca por el arroz rojo y los frijoles refritos que Rodrigo había estado preparando toda la tarde. A pesar de su estado emocional, la comida lucía espectacular. Los colores vibrantes del chile verde contrastaban con el dorado del pollo, mientras que el arroz había adquirido ese tono rojizo perfecto que solo se logra con años de práctica. ¡Ay, hija!, exclamó doña Teresa al ver los platillos. Todo se ve delicioso. Huele exactamente como la salsa verde que hacía mi mamá cuando yo era niña. Camila sintió un pequeño alivio ante el elogio genuino de su madre. Gracias, mamá. Usé los chiles que usted me enseñó a seleccionar en el mercado. Los tomatillos estaban perfectos hoy. Mientras servía las porciones, Rodrigo notó cómo don Julián lo observaba con una mezcla de preocupación y ternura paternal. El hombre había criado 2 hijos y había visto suficiente mundo como para reconocer las señales del miedo cuando las veía. Su experiencia en el banco le había enseñado a leer entre líneas, y lo que estaba leyendo en esa mesa no le gustaba nada. Camila tomó el primer bocado con la ceremonia de un crítico gastronómico evaluando un platillo en un restaurante de 5 estrellas. Masticó lentamente, permitiendo que el silencio se extendiera hasta volverse incómodo. Finalmente puso el tenedor en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Está salado», declaró sin preámbulos. «Demasiado salado. Y el pollo está seco». Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba. Rodrigo sintió que el calor le subía a las mejillas, mientras todos los demás se quedaban inmóviles con los tenedores suspendidos en el aire. «A mí me sabe perfecto, hija», dijo doña Teresa rápidamente, tomando otro bocado para demostrar su punto. «De hecho, está mejor que muchas comidas que he probado en restaurantes». «Mamá, no tienes que defender comida mal preparada solo por ser diplomática», respondió Camila con una sonrisa que no disimulaba su irritación. «Si Rodrigo va a cocinar para la familia, tiene que aprender a hacerlo bien». Lucía dejó su tenedor con un golpe audible contra el plato. «Camila, ¿qué diablos te pasa? La comida está deliciosa. Cualquiera puede darse cuenta de eso. No me hables así, Lucía. Soy la dueña de esta casa y tengo derecho a expresar mi opinión sobre lo que se sirve en mi mesa». «¿Dueña de esta casa?», repitió don Julián con una voz que comenzaba a mostrar su molestia. «¿Desde cuándo una esposa es dueña de su esposo y de su hogar? Esa no es la manera en que tu madre y yo te criamos. Papá, con todo respeto, ustedes vivieron en una época diferente. Las cosas han cambiado». «Sí, han cambiado, hija. Han cambiado para mejor. Las mujeres han aprendido a tratar a sus esposos como compañeros, no como sirvientes». Camila tomó otro bocado de comida y esta vez su expresión se torció en una mueca de disgusto exagerada. «¿Sabes qué? No puedo comer esto. Está horrible». Sin previo aviso, tomó su plato y lo aventó hacia Rodrigo. El pollo en salsa verde voló por el aire, salpicando la camisa azul marino que él había elegido con tanto cuidado. Algunos trozos de comida cayeron en su regazo, mientras que la salsa verde manchó su rostro y su cabello. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se quedó inmóvil con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras la comida goteaba de su ropa. Don Julián se puso de pie tan violentamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo que resonó por toda la casa.
Camila Salazar. Rugió con una voz que parecía venir desde las profundidades de su alma. ¿Qué clase de persona crees que eres? El grito del patriarca sacudió los cimientos de la casa. En 65 años de vida, don Julián había levantado la voz muy pocas veces y nunca contra una de sus hijas, pero lo que acababa de presenciar había traspasado todos los límites de lo aceptable. Papá, cálmate. Solo estoy enseñándole a mi esposo que... No me digas que me calme. No te atrevas a decirme que me calme después de lo que acabas de hacer. Don Julián se había levantado inmediatamente para consolar a Rodrigo, quien seguía sentado en shock con la comida escurriendo por su cuerpo. El hombre mayor tomó su servilleta y comenzó a limpiar gentilmente el rostro de su yerno, murmurando palabras de consuelo que salían directamente de su corazón paternal. Hijo, hijo mío, todo va a estar bien, susurraba mientras limpiaba la salsa verde. No mereces esto. Ningún hombre merece esto. Lucía había saltado de su silla y ahora enfrentaba a su hermana con una furia que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Eres una cobarde, Camila. Una maldita cobarde que no puede manejar sus frustraciones sin humillar a un hombre indefenso. Lucía. Gritó Camila, su propia ira alimentándose de la confrontación. No te metas en asuntos que no entiendes. ¿Que no entiendo? Claro que entiendo. Entiendo que eres una abusadora. Entiendo que has estado lastimando a Rodrigo durante quién sabe cuánto tiempo. La acusación directa flotó en el aire como una sentencia judicial. Camila miró alrededor de la mesa, encontrándose con los ojos acusadores de toda su familia. Por primera vez en la noche, parecía darse cuenta de que había cruzado una línea de la que no podría regresar fácilmente. Eso no es cierto, murmuró, pero su voz carecía de convicción. No es cierto, gritó Lucía. Pues explícame entonces por qué Rodrigo me llamó llorando hace 3 meses, preguntándome si conocía algún lugar donde pudiera quedarse. El silencio que siguió a esta revelación fue como el ojo de un huracán. Don Julián se giró lentamente hacia su yerno, quien había bajado la cabeza en vergüenza. Doña Teresa dejó de limpiar y lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Es cierto eso, hijo? Preguntó don Julián con una gentileza que contrastaba brutalmente con la furia que había mostrado segundos antes. Rodrigo no pudo responder. Las palabras se habían quedado atascadas en su garganta, mezcladas con años de miedo, vergüenza y la esperanza desesperada de que las cosas pudieran cambiar por sí solas. Respóndeme, Rodrigo, insistió Lucía. Diles la verdad. Diles lo que me contaste esa noche cuando me llamaste desde el baño de la oficina porque tenías miedo de que Camila te escuchara hablar. Ya basta. Explotó Camila golpeando la mesa con ambos puños. Esto es mi casa y mi matrimonio. No voy a permitir que destruyan mi familia con mentiras y exageraciones. ¿Mentiras? Preguntó don Julián acercándose peligrosamente a su hija. ¿Le estás diciendo mentiroso a tu hermano? No son mentiras, papá, pero ustedes no entienden la presión que he tenido en el trabajo. A veces una mujer necesita. ¿Necesita qué? Humillar a su esposo, avergonzarlo frente a su familia, aventarle comida como si fuera un animal. Don Julián había comenzado a caminar alrededor de la mesa y con cada paso su indignación crecía. Camila retrocedía instintivamente como si de repente se diera cuenta de que su padre, a pesar de sus 65 años, seguía siendo un hombre imponente cuando se enojaba. Ustedes no entienden lo difícil que es mantener a una familia, repetía Camila como un mantra. Ustedes no entienden la presión que tengo encima. Yo mantuve a una familia durante 40 años. Gritó don Julián. Trabajé doble turno durante años para darles lo que necesitaban y nunca levanté la voz contra tu madre. Doña Teresa había logrado que Rodrigo se pusiera de pie y ahora lo guiaba hacia la cocina para ayudarlo a limpiarse. Pero antes de salir del comedor, se giró hacia su hija con una expresión que él nunca había visto antes en el rostro de su madre. Camila,
susurró con una voz quebrada por la emoción. ¿Cómo pudiste hacerle esto a este hombre que te ama? ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que tu padre y yo te enseñamos sobre el respeto y la dignidad? Mamá, ustedes no comprenden. No. Lo que no comprendo es cómo criamos a una hija que es capaz de esto. ¿Dónde nos equivocamos? ¿En qué momento fallamos tan terriblemente que llegaste a convertirte en esto? Las palabras de su madre fueron como bofetadas para Camila. Toda su vida había buscado la aprobación de doña Teresa. Había tratado de ser la hija perfecta que la enorgulleciera. Verla ahora mirándola con decepción y disgusto era más doloroso que cualquier confrontación con su padre. Lucía aprovechó el momento de vulnerabilidad de su hermana para acercarse y hablarle directamente al oído. Si crees que esto va a quedarse aquí, estás muy equivocada. Mañana mismo voy a ayudar a Rodrigo a encontrar un abogado y si lo vuelves a tocar, te juro por la memoria de nuestro abuelo que yo misma me encargo de que pagues las consecuencias. ¿Me estás amenazando?, preguntó Camila, pero en su voz ya no había la seguridad arrogante de antes. No es una amenaza, hermana, es una promesa. Don Julián había comenzado a recoger los platos rotos del suelo, una tarea que normalmente habría dejado para después, pero que ahora parecía necesaria para canalizar su energía. Mientras juntaba los pedazos de cerámica, hablaba sin mirar a su hija. Durante años pensé que habías encontrado un buen hombre. Pensé que Rodrigo te había ayudado a convertirte en una mejor mujer, pero ahora me doy cuenta de que fue al revés. Tú lo convertiste en un hombre asustado. Papá, balbuceó Camila. No quiero escuchar excusas, Camila. No quiero oír sobre tu trabajo, tu estrés o cualquier otra justificación que tengas en mente. Una mujer real protege a su familia, no la destruye. En la cocina, doña Teresa había ayudado a Rodrigo a quitarse la camisa manchada y le había dado una de las camisas limpias de su padre para que se cambiara. Mientras le abrochaba los botones, la mujer mayor no podía contener las lágrimas. Perdóname, hijo. Perdóname por no haber visto esto antes, por no haberte protegido cuando lo necesitabas. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. No es su culpa, doña Teresa. Yo tenía esperanza de que las cosas mejoraran. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así?, preguntó ella con ternura. Rodrigo cerró los ojos como si estuviera calculando no solo meses y años, sino el peso acumulado del dolor. Comenzó poco después de que nos casáramos. Al principio eran solo palabras hirientes cuando estaba estresada. Luego empezaron los empujones y después. No tienes que contarme todo ahora, lo interrumpió doña Teresa, pero quiero que sepas que desde hoy las cosas van a cambiar. No vas a estar solo en esto. Desde el comedor llegaban las voces de los hombres de la familia cada vez más encendidas. Don Julián había comenzado a recordarle a Camila todos los valores que había tratado de inculcarle durante su crianza, mientras que Lucía agregaba detalles sobre incidentes que había observado, pero que había racionalizado como problemas matrimoniales normales. ¿Recuerdan el año pasado en Navidad?, preguntaba Lucía. Cuando Rodrigo apareció con ese supuesto accidente en las escaleras o cuando se perdió el cumpleaños de mamá porque supuestamente tenía gripe. Cada revelación era como otro clavo en el ataúd. Camila se daba cuenta de que su cuidadosa fachada se estaba desmoronando frente a sus ojos y la desesperación comenzaba a transformarse en una ira aún más peligrosa. «Ya basta», gritó golpeando la pared con tanta fuerza que un cuadro se cayó. «Esta es mi casa y mi esposo. No van a venir aquí a decirme cómo manejar mi matrimonio». Pero en lugar de intimidar a su familia, la explosión de violencia solo confirmó sus peores sospechas. Don Julián se irguió hasta alcanzar toda su estatura y caminó directamente hacia su hija, sin mostrar ni una pizca de miedo. «Si vuelves a gritar en esta casa, si vuelves a mostrar esa violencia delante de mí, vas a descubrir que aunque tengas 65 años, todavía sé cómo tratar con matonas como tú». La madrugada que siguió a esa cena familiar jamás sería olvidada en la casa de los Salazar.
Camila había permanecido encerrada en su habitación después de la confrontación, mientras que don Julián, doña Teresa y Lucía habían pasado las horas hablando con Rodrigo en la sala, escuchando años de silencio roto que brotaba como un río después de romper un dique. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, don Julián tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos para siempre. Se levantó de su sillón preferido, se alisó la camisa arrugada por la larga noche y miró directamente a los ojos hinchados de Rodrigo. «Hijo», le dijo con la autoridad de un patriarca que ha tomado una resolución inquebrantable. «Desde hoy no estás solo en esto. Teresa y yo hemos decidido que vamos a apoyarte en todo lo que necesites para salir de esta situación». Rodrigo levantó la mirada sorprendido por la determinación en la voz de su suegro. Durante años había soñado con escuchar esas palabras, pero nunca había imaginado que vendrían de la familia de Camila. «Don Julián, yo no puedo pedirles que se pongan en contra de su hija por mí». «No nos estamos poniendo en contra de nuestra hija», respondió doña Teresa tomando las manos de Rodrigo entre las suyas. «Nos estamos poniendo en contra de la violencia. Nos estamos poniendo del lado de lo que está bien». Lucía, que había permanecido relativamente callada durante las últimas horas, se acercó y se sentó junto a Rodrigo en el sofá. «Cuñado, tengo una amiga abogada que se especializa en casos de violencia doméstica. Se llama licenciada Martínez y es una chingona en lo que hace. Si quieres puedo hablar con ella hoy mismo». Por primera vez en años, Rodrigo sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho, pero junto con la esperanza vino el miedo, ese miedo ancestral que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo. ¿Y si Camila se enoja más? ¿Y si las cosas empeoran? Don Julián se acercó y se arrodilló frente a él, tomando sus manos con la gentileza que había usado cuando Rodrigo era un joven novio nervioso. «Rodrigo, escúchame bien. Las cosas no pueden empeorar más de lo que ya están y además desde ahora no vas a estar solo enfrentando su ira. Nosotros vamos a estar contigo». Esa mañana, mientras Camila seguía encerrada en su cuarto fingiendo dormir, la familia Salazar puso en marcha un plan que habían estado gestando durante las horas de desvelo. Don Julián utilizó sus contactos del banco para conseguir información sobre apartamentos disponibles en renta. Doña Teresa comenzó a hacer llamadas a familiares y amigos para crear una red de apoyo. Lucía contactó a su amiga abogada y concertó una cita para esa misma tarde. Cuando Camila finalmente bajó a desayunar cerca del mediodía, se encontró con una casa transformada. Sus padres y su hermana estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina con Rodrigo, revisando documentos legales y haciendo planes como si ella no existiera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que trataba de sonar autoritaria, pero que salió más bien insegura. Don Julián levantó la vista de los papeles que estaba revisando y miró a su hija con una expresión que Camila nunca había visto antes en el rostro paterno. «Lo que está pasando, hija, es que estamos ayudando a Rodrigo a encontrar un lugar seguro donde vivir mientras decide qué va a hacer con su futuro». La sangre se le subió a la cabeza a Camila como una marea roja. «¿Están ayudando a mi esposo a abandonarme en mi propia casa?». «Sí», respondió Lucía sin levantar la vista de su teléfono celular. «Eso es exactamente lo que estamos haciendo. No pueden hacer esto. Es mi esposo. La ley está de mi lado». Doña Teresa se puso de pie lentamente y por primera vez en su vida miró a su hija con algo que se parecía peligrosamente al disgusto. «La ley está del lado de las víctimas de violencia doméstica, Camila. Y por si no te habías dado cuenta, tu esposo es una víctima». Camila sintió que el mundo se le venía encima. Durante años había logrado mantener sus dos personalidades separadas, la esposa abusiva en privado y la mujer respetable en público. Ahora esas dos realidades habían chocado de frente y no tenía idea de cómo manejar la situación. «Rodrigo. Por favor», dijo dirigiéndose directamente a su esposo, ignorando a su familia. «No les hagas caso. Sabes que yo te amo. Sabes que todo lo que hago es porque quiero lo mejor para nosotros.
Rodrigo levantó la vista y por primera vez en años Camila vio algo en sus ojos que la asustó más que cualquier grito o amenaza. Ya no había miedo. En su lugar había una tranquila determinación que le decía que había perdido el control sobre él para siempre. Camila, le dijo con una voz firme que él no reconocía. Si realmente me amaras, jamás me habrías lastimado. El amor no duele, no humilla, no destruye. Lo que tú sientes por mí no es amor. Las palabras la golpearon como bofetadas físicas. Camila miró alrededor de la mesa, buscando algún rostro que mostrara compasión o al menos comprensión hacia su situación, pero solo encontró determinación inquebrantable. Don Julián se puso de pie y caminó hasta quedar frente a su hija. Su presencia llenaba la cocina con una autoridad que no admitía discusión. Camila, te voy a dar una oportunidad, una sola oportunidad. Vas a buscar ayuda profesional. Vas a ir con un psicólogo que trate problemas de agresión y control. Vas a trabajar en cambiar esa manera destructiva de relacionarte con las personas que supuestamente amas. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces, vas a perder a tu familia. Toda tu familia, tu madre, tu hermana y yo vamos a cortar contacto contigo hasta que demuestres que has cambiado realmente. La amenaza cayó sobre Camila como una sentencia de muerte. Su familia había sido siempre su ancla, su fuente de identidad y orgullo. La idea de perderlos completamente la aterraba más que cualquier consecuencia legal. Papá, no pueden hacerme esto. Soy su hija. Eres nuestra hija, sí. Pero también eres una abusadora. Y nosotros no vamos a ser cómplices de la violencia, ni siquiera cuando viene de alguien a quien amamos. Esa misma tarde, mientras Camila se debatía entre la ira y la desesperación, Rodrigo y Lucía visitaron la oficina de la licenciada Martínez. La abogada era una mujer de unos 45 años con una mirada inteligente y una manera directa de hablar que inmediatamente tranquilizó a Rodrigo. Señor Salazar, le dijo después de escuchar su historia, usted tiene opciones. Puede solicitar una orden de restricción, puede iniciar el proceso de divorcio, puede demandar por daños y perjuicios. Pero lo más importante ahora es que esté seguro. Rodrigo asintió, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de su propio destino. Quiero el divorcio, licenciada. Quiero empezar una nueva vida. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Don Julián y doña Teresa ayudaron a Rodrigo a encontrar un apartamento pequeño pero acogedor en el otro lado de la ciudad. Lucía lo acompañó a recoger sus pertenencias de la casa mientras Camila estaba en el trabajo, evitando así una confrontación potencialmente peligrosa. Camila hizo algunos intentos desesperados de recuperar a su esposo. Le mandaba mensajes suplicantes, flores al trabajo, cartas escritas a mano, prometiendo cambiar. Pero Rodrigo, fortalecido por el apoyo de la familia, Salazar y los consejos de la licenciada Martínez, Rodrigo se mantuvo firme en su decisión. El divorcio se finalizó 6 meses después de aquella cena fatídica. Camila, enfrentando la realidad de sus actos y la posibilidad real de perderlo todo, finalmente accedió a buscar ayuda psicológica. Pero para entonces ya era demasiado tarde para salvar su matrimonio. Un año después de esa noche que cambió todo, Rodrigo estaba de pie frente a una nueva clase de estudiantes en una preparatoria de Monterrey. Había decidido aceptar una oportunidad de trabajo en esa ciudad, comenzar completamente de nuevo en un lugar donde nadie conocía su historia. Buenos días, les dijo a los 32 jóvenes que lo miraban con curiosidad. Mi nombre es profesor Salazar y este semestre vamos a embarcarnos juntos en un viaje por la literatura universal. Sus estudiantes no podían saber que el hombre que tenían frente a ellos había resurgido de las cenizas de un matrimonio tóxico. No podían imaginar que esa sonrisa genuina había reemplazado a años de sonrisas forzadas. No sabían que esa voz segura había sido reconstruida desde el silencio del miedo. Después de clases, Rodrigo regresó a su nuevo apartamento, un espacio lleno de luz que había decorado con plantas, libros y fotografías de sus estudiantes a lo largo de los años.
En la mesa de la cocina lo esperaba una carta de doña Teresa, como cada semana desde que se había mudado. Querido hijo, comenzaba la carta con la caligrafía cuidadosa de la mujer mayor. Don Julián y yo queremos que sepas lo orgullosos que estamos de ti. Verte florecer en esta nueva vida nos llena el corazón de alegría. Eres el hijo que siempre quisimos tener y el hecho de que no compartamos sangre no cambia eso en absoluto. Rodrigo sonrió mientras leía, sintiendo el calor del amor genuino que fluía desde cada palabra. Los Salazar habían cumplido su promesa, no solo lo habían apoyado durante los momentos más difíciles, sino que habían mantenido el contacto, convirtiéndose en la familia que él nunca había tenido. El teléfono sonó mientras terminaba de leer la carta. Era Lucía, como cada domingo por la tarde. ¿Cómo está mi cuñado favorito?, preguntó con esa alegría contagiosa que caracterizaba a la hermana menor de los Salazar. Muy bien, Lucía, cada día mejor. ¿Cómo están tus padres? Bien, extrañándote como siempre. Mamá ya está planeando ir a visitarte el próximo mes. Dice que quiere conocer tu nueva escuela y asegurarse de que estés comiendo bien. Rodrigo rió, una risa genuina que brotaba desde lo más profundo de su ser. Dile que será bienvenida cuando quiera venir. ¿Y Camila?, preguntó Lucía con cautela. Sabía que era un tema delicado, pero también sabía que Rodrigo necesitaba saber. Sigue en terapia, ha mejorado un poco, pero todavía tiene mucho trabajo que hacer. Papá dice que tal vez en unos años pueda ser la mujer que debió ser desde el principio. Me alegro por ella, respondió Rodrigo, sorprendiéndose al darse cuenta de que lo decía en serio. No le deseo mal a nadie. Espero que pueda encontrar la paz consigo misma. Después de colgar, Rodrigo se sirvió una copa de vino y salió al pequeño balcón de su apartamento. La ciudad se extendía ante él como un lienzo lleno de posibilidades. Había encontrado no solo la libertad, sino algo aún más valioso, había encontrado su propia voz. Al día siguiente, mientras revisaba los ensayos de sus estudiantes sobre la importancia de la dignidad humana en la literatura, encontró uno que lo hizo detenerse. Una de sus alumnas, María José, había escrito sobre un hombre que encuentra la fuerza para cambiar su vida después de años de silencio. A veces, había escrito la joven, la valentía no es hacer algo espectacular. A veces la valentía es simplemente decidir que mereces algo mejor. Rodrigo sonrió mientras ponía una nota de felicitación en el margen del ensayo. Sus estudiantes no sabían que estaban describiendo su propia historia, pero tal vez eso era lo hermoso de la literatura, la capacidad de encontrar verdades universales en las experiencias más personales. Esa noche, antes de dormirse, Rodrigo miró la fotografía que tenía en su mesa de noche. En ella aparecía con don Julián, doña Teresa y Lucía durante su última visita. Todos sonreían genuinamente con esa felicidad que solo viene cuando se ha luchado por algo valioso y se ha ganado. Habían pasado 18 meses desde aquella cena que cambió todo y Rodrigo finalmente podía decir que había encontrado no solo la libertad, sino la felicidad. Una felicidad que no dependía de nadie más, que no podía ser arrebatada por las palabras crueles o los gestos violentos de otro. Era una felicidad que había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, día a día, decisión a decisión. Era la felicidad de un hombre que había aprendido que el amor verdadero jamás lastimaría, que la familia verdadera siempre protege y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. En otra parte de la ciudad, en una casa que una vez fue escenario de gritos y lágrimas, Camila se sentaba sola en su comedor, mirando la silla.